El Bund, la cultura secular judía en México y la postura frente al Estado de Israel. El Bund propuso una nueva identidad judía que se sustentaba en la cultura secular creada en la diáspora. A lo largo del escrito trataré de explicar en qué consistía su propuesta política y de identidad, y cómo ésta se oponía radicalmente a la creación de un Estado judío, ya que para el bundismo la existencia de los Estados eran obra del capitalismo opresor y causantes de las guerras. Los bundistas le dieron una gran importancia al yiddish, ya que el idioma no solamente era el vehículo transmisor de la cultura, sino que formaba parte esencial de esta. Bueno, ahora que les voy a dar una breve introducción de lo que fue el movimiento del Bund, y a finales del siglo XIX, Europa se vio influenciada por el espíritu de cambio. Los principales cambios consistían en la urbanización, la industrialización, la masificación de la educación y la politización de las diferencias económicas. Junto con estos cambios, se estaba dando un movimiento de secularización, lo cual dio por resultado la creación de nuevas ideologías que luchaban por la justicia social, la autonomía cultural y la liberación nacional. Los judíos de Europa del Este no se quedaron al margen de estos movimientos, adaptaron ideologías como el socialismo, el comunismo y el nacionalismo a su situación específica. Los movimientos de autonomía cultural de la diáspora empezaron a ver al yiddish de una forma totalmente diferente. Este era visto ahora como un puente serio hacia la modernización y un vehículo para expresar la creatividad judía. Der Jüdischer Arbeiterbund in Russland und Polen, el Bund, fue uno de estos movimientos de autonomía cultural diaspórica que le dio al yiddish un papel muy importante. ¿Y qué es el yiddish sino una lengua de la diáspora judía? Los bundistas, que habían rechazado la religión y las relaciones que ésta conlleva, sustituyeron el marcador identitario de la religión por el de una cultura secular, cuyo vehículo de transmisión era precisamente el yiddish. Así es como construyeron al nuevo hombre secular judío. Este mantenía su identidad judía por medio de una cultura secular, al tiempo que luchaba por conquistar valores universales socialistas. El Bund, cortocircuito con el sionismo. El bundismo en Europa pensaba que el socialismo se establecería como un nuevo orden después de la destrucción del capitalismo, que ya estaba en bancarrota. Mientras que el sionismo hablaba de la unión de todos los judíos, el bundismo buscaba un frente proletario común. Mientras que el bundismo trataba de mejorar las condiciones de los judíos en sus territorios, el sionismo veía hacia la tierra de Israel. Esto representaba para los bundistas una evasión de la realidad. Por último, los bundistas habían propuesto un nacionalismo sin territorialismo. Para ellos, el cambio verdadero en el mundo solamente sería posible con la cooperación de todas las naciones y por lo tanto el territorialismo construiría una barrera a este proyecto. Los conflictos entre el sionismo y el bundismo se remontan a la época zarista, pero se agudizan con la creación de Israel, ya que antes el Bund tenía conflictos aún más graves con el comunismo. El bundismo en México. Por otra parte, los integrantes del grupo bundista, Meisel, Jescher, Kristall, Ax, Zaharías, Grunstein, Eisen, Weisfeld, entre otros, provenían de Polonia y de Rusia. La mayoría de ellos habían nacido en familias ortodoxas y obreras. El contacto con el bundismo se dio en su adolescencia mediante diversos círculos de trabajadores. El Bund cambió su vida radicalmente ya que se separaron de la Torá y aprendieron la cultura secular en escuelas especiales para trabajadores. El bundismo les había permitido tanto reconstruirse como judíos seculares como luchar por un ideal universal. Al llegar a México, la mayoría de los bundistas abrió su propio negocio, dejando a un lado la posición de obreros. Este cambio tan radical de obrero a empresario les creó una serie de conflictos internos. El recuerdo de una vida llena de aventuras y riesgos, debido a que durante los movimientos bundistas muchos de ellos habían sido arrestados y reprimidos violentamente, ¿no? Esto nunca se les olvidaría en un México en el que se convirtieron en jefes con una economía estable. Las primeras noticias sobre una organización con participación bundista las podemos encontrar en 1928, año en el que un pequeño grupo de bundistas, comunistas y otros fundan el Radikaler Vereinigung, convertido en 1929 en el Kulturcenter in Exil. En 1939, ya separados de los comunistas, fundaron la organización Gesellschaft für Kultur und Hilfe y el periódico Foros, principal órgano del grupo bundista escrito en yiddish y que trató muy diversos temas tanto de cultura como de lo que estaba pasando en México y en el mundo. Cuando el ejército israelí, comandado entonces por el ministro de Defensa Ariel Sharon y bajo la dirección del primer ministro de entonces Menachem Begin,
invadió Líbano. Después de haber conquistado Beirut, le permitieron a sus aliados, los falangistas cristianos, entrar a los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila y masacrar a mujeres, ancianos y niños. Hay una película israelí titulada Un vals con Bashir del año 2008, para que la vio, que describe en forma animada lo que sucedió. Las protestas surgieron inmediatamente en todo el mundo y aquí en México también. Una comisión israelí estudió lo sucedido y encontró efectivamente responsable a Sharon por omisión, quien tuvo que renunciar y fue, creo que fue inhabilitado por un tiempo. Begin, no solo por eso, pero después de eso renunció y nunca más regresó a la política. Lo que quiero es leerles ahora el desplegado. El desplegado decía lo siguiente: los abajo firmantes, como mexicanos y latinoamericanos judíos, manifestamos a la opinión pública frente a la masacre de cientos de palestinos en Sabra y Shatila. Declaramos nuestro total repudio y censura. Responsabilizamos al gobierno de Begin asociado a los falangistas libaneses. Begin no representa a toda la opinión pública de Israel, como lo demuestran las recientes manifestaciones y huelgas, ni tampoco la posición de todos los judíos ciudadanos de otros países. Por lo tanto, deploramos que algunos sectores de la opinión pública intenten explotar estos acontecimientos y capitalizarlos en provecho de odios antisemitas. Al igual que el pueblo israelí, el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación, cuya premisa material indispensable es la existencia de un territorio nacional propio. Ni la irracional negación recíproca de la existencia de ambos pueblos, ni la pretensión de darle una solución militar al problema, ni la represión nacional, política, económica y cultural de los palestinos residentes en territorios ocupados por Israel han demostrado ser vías de solución al problema. Cualquier forma de solución no puede darse al margen del mutuo reconocimiento de los derechos legítimos de ambos pueblos. Y abajo hay 43 firmas, no las voy a leer, científicos, intelectuales, académicos de las humanidades, profesores que hoy en día son profesores eméritos, una lista impresionante de personalidades que firmaron esta carta. Los primeros, me voy a la historia, tienen que ver con los ideólogos del socialismo de izquierda, con los que a la larga justificarían a los kibutzim, a los asentamientos colectivos, a los sindicatos obreros, al Histadrut y al Partido Laborista, ¿no? Que no es, ahorita está en la oposición, pero que durante muchos años formó parte, fue el partido gobernante. Traigo una cita, por ejemplo, de uno de sus grandes ideólogos, de Ber Borohov, lo estudiábamos siempre en los movimientos juveniles. Él planteó la diáspora como una enfermedad terminal cuya agonía debía terminar. Esta visión del judío no sionista como moribundo se relaciona con su deseo de asimilación, con su voluntad de emancipación. Voy a leerlo directamente, cito a Borohov, dice Borohov, estamos hablando de finales del 19, principios del 20. Comprenderemos también que la diáspora está acercándose a su término. Nuestro destino nos ordena acelerar la agonía de la diáspora. Debemos acelerar su muerte y no prolongar sus últimos estertores al esforzarnos en aliviar la situación de los judíos en las comunidades de la diáspora y al dejarnos arrastrar por la engañosa quimera de la emancipación, el mejoramiento legal y del progreso. Estas son las palabras de uno de los ideólogos del laborismo israelí. Créanme que en lo fundamental esta postura no ha cambiado.
Sirkin, Nachman Sirkin, otro importante ideólogo de la izquierda, él asocia también la integración de los judíos a la sociedad global con una enfermedad, pero le agrega un elemento del supuesto envenenamiento de los intelectuales asimilados a los que no se identifican con el nacionalismo judío. Y es mejor que lo cite directamente. Vean lo que escribe Sirkin. Ciertamente, a medida que el proletariado judío, en los comienzos de su desarrollo ideológico, se nutrió de la fuente de los intelectuales asimilados, se embebió también con la ponzoña de la asimilación, convertida en este caso en futileza y frivolidad. Fin de la cita. ¿Hemos de hablar hebreo entre nosotros?, dice Herzl. ¿Quién de nosotros sabe bastante hebreo como para pedir un billete de tren? Y bien, lo que viene es así: nos desacostumbraremos de las mezquinas y torcidas jergas, idiomas de gueto, de las que nos servimos actualmente. Eran el modo de hablar clandestino de cautivos. Hasta aquí Herzl. Uno de los ejemplos más difíciles de entender es el gran historiador de las ideas Gershom Scholem, quien fuera el gran amigo de Walter Benjamin. En una carta que le envía a su amiga Hannah Arendt para reprocharle sus posturas con respecto al juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, aquel libro que se llamó el caso Eichmann en Jerusalén, o sobre la Avenida del Mal, donde la periodista cuestionó el procedimiento, mas no la culpabilidad del operador del exterminio judío, le escribió lo siguiente, cito directamente a Scholem, eran amigos, por eso el tomo, le dice: en la tradición judía hay un concepto difícil de definir, pero de suficiente concreción, que conocemos como Ahavat Israel, amor al pueblo judío. En ti, querida Ana, como en tantos intelectuales provenientes de la izquierda alemana, no queda ya rastro de él. Estas son palabras de Einstein en la carta, no son solo de él, pero él la firma, dice. La firma para que no se acepte a Begin en Estados Unidos. Dice: las declaraciones públicas del partido de Begin no constituyen indicación alguna de su verdadera naturaleza. Ahora hablan de la libertad, la democracia y el antiimperialismo, mientras que hace poco predicaban la doctrina del Estado fascista. En otro lugar lo compara con Mussolini. Es por sus acciones, como ese partido terrorista muestra su carácter real, por sus acciones pasadas podemos juzgar lo que se puede esperar de él en el futuro. Para los nacionalistas judíos, sionistas, el ideal de la concentración de todos en un Estado-nación y la capitulación de la experiencia milenaria del exilio y sus atributos. Para los que no nos identificamos con esta experiencia, hay una esperanza de poder construir una comunidad que pueda trascender las limitantes del nacionalismo en cualquiera de sus expresiones, incluyendo la de Israel, que como todo Estado-nación vela solo por los intereses de sus ciudadanos. La emancipación judía en Europa, obtenida a lo largo de un difícil proceso lleno de altibajos, donde se gestó de paso un antisemitismo con nuevos ropajes, trastocó e incluso disolvió en algunos casos las estructuras comunitarias tradicionales, lo cual dio paso a una diversificación extraordinaria de las modalidades que de allá en adelante presentó la vida judía. Entre los inmigrantes ashkenazitas a México había así un abanico de formas de asumir su condición judía que se reflejó en la paulatina construcción de instituciones representativas de la diversidad de sus posturas religiosas, ideológicas y políticas. Los sionistas fueron en esos primeros tiempos, y hasta bien entrada la década de los años 30, una parte minoritaria de los judíos instalados en México. Como minoritario era aún el movimiento sionista dentro del marco más amplio del pueblo judío
en estas primeras décadas del siglo XX. No obstante, en 1925 se fundó ya en nuestro país la Organización Sionista Unida Kadima, cuya plataforma se basaba en el compromiso con el proyecto de un hogar nacional judío en Palestina, acompañado del renacimiento de la lengua y la cultura hebrea. Poco más adelante, los terribles acontecimientos que se desencadenaron a partir del ascenso del nazismo al poder en Alemania y el recrudecimiento del antisemitismo en toda Europa fueron creando las condiciones para que la propuesta sionista, en sus diferentes acepciones y matices, fuera cobrando fuerza y capacidad de convocatoria entre las masas judías dispersas en el mundo, sin que el Yishuv judío mexicano fuera la excepción. 64 años han pasado desde el establecimiento de Israel y una pregunta pertinente es sin duda si el desarrollo del sionismo, tal como se manifiesta actualmente en la vida del Estado, sigue siendo capaz de mantenerse como eje central, cohesionador del pueblo judío todo. La amenaza de nuevas guerras que pongan en riesgo la supervivencia del Estado y el antisemitismo que con altibajos y momentos peores o mejores sigue vivo en partes importantes de nuestro mundo, son sin duda elementos que tienden a asegurar una solidaridad generalizada con el proyecto sionista de parte de la judería mundial. Sin embargo, y aquí yo lanzo esta pregunta a ustedes, habría que analizar qué tanto el empoderamiento que han experimentado en el Estado de Israel corrientes sionistas radicales y mesiánicas tiende a excluir y deslegitimar a corrientes ideológico-políticas que siempre formaron parte del proyecto sionista global, corrientes que en ciertos momentos históricos fueron hegemónicas y que constituyeron su faceta más humanista, democrática y respetuosa de derechos humanos universales. Si tal tendencia continúa por ese derrotero, el sionismo como movimiento nacional del pueblo judío estaría en riesgo de perder no solo algunos de sus mejores y más preciados atributos, sino también el apego entrañable y vital a él de importantes segmentos del mundo judío. En ese sentido, creo que estos son tiempos cruciales donde el destino del sionismo podría redefinirse de manera dramática, por lo que bien vale la pena encender los focos de alerta tanto en Israel como en la diáspora. Gracias.